comenzamos ya con los temas de esta noche. La mañana del viernes, un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cimbró al país. Un atentado que estuvo planeado, que contaba con al menos 3 puntos de ataque y con varias células organizadas para realizarlo. Por fortuna, García Harfuch sobrevivió y responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación de haberlo realizado. ¿Qué lectura debemos dar a este evento? ¿García Harfuch salvó la vida de manera fortuita o el ataque solamente fue una advertencia? Veamos el contexto. El viernes, entre las 6:35 y 6:38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, atribuyó el ataque al gran trabajo que se realiza para garantizar la paz y la tranquilidad en la ciudad en coordinación con las fuerzas federales. El atentado, donde murieron 3 personas, habría sido planeado con 3 semanas de antelación, según la Fiscalía Capitalina. Los participantes estaban organizados en 4 grupos, cada uno integrado por 7 personas, que fueron llevadas a 3 puntos donde podrían interceptar el vehículo donde viajaba García Harfuch. Según los primeros informes, el armamento habría sido recogido una noche antes en diferentes puntos de la ciudad. 19 personas fueron detenidas luego de que se realizaron al menos 3 cateos en las alcaldías Gustavo Amadero y Tláhuac. También se decomisaron 13 vehículos, 5 fusiles Barrett y un lanzagranadas, entre otras armas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que una semana antes se registró una amenaza contra funcionarios de seguridad pública de la Ciudad de México y que se investigaría la posible autoría del cártel Jalisco. García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en octubre de 2019, después de un breve paso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde encabezó operativos contra los grupos del narcotráfico identificados como Unión Tepito y Antiunión. Antes estuvo en la Agencia de Investigación Criminal, donde logró la captura de Dámaso López Núñez, líder del cártel de Sinaloa. Punto y contrapunto. Noche de lunes y hoy vamos a tratar de conectarnos un poco más adelante con Citlali Hernández, senadora por Morena, secretaria en la mesa directiva del Senado, porque precisamente esta noche estaban votando un acuerdo ambiental, uno de los capítulos del tratado, el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y si puede, la senadora se va a conectar un poco más tarde. Pero mientras tanto, saludo a la remota distancia a Lisa Sánchez, como cada lunes y miércoles aquí en la mesa de Punto y Contrapunto, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Buenas noches. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Alfredo Lecona, también activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Ahí está el trío de lunes y miércoles, nuestros panelistas de casa de todos los lunes y miércoles. Vamos a empezar con ustedes. Con Liz, a ver, ¿cómo ves este tema del atentado? Hay tantos temas que podemos tocar de ahí. Si es una amenaza frontal al gobierno de México, la actuación de la policía que utilizó la tecnología y rápido encontró a los presuntos responsables digamos que se puede comparar o contrastar con el tema de la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública, la respuesta de la doctora Sheinbaum, la respuesta de Durazo. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde quieres empezarle? Yo empezaría precisamente por la condena completamente unívoca, ¿no? de estos actos, precisamente porque lo que constituyen, además de un delito por ser un atentado en contra de la vida de una persona, constituyen un acto de intimidación que debemos reprobar como sociedad, porque no está dirigido únicamente a las autoridades para prevenir, inhibir su acción, sino también hacia nosotros como sociedad para que vivamos amedrentados con miedo y pidamos incluso a nuestras autoridades que con el fin de llevar la fiesta en paz, pues dejen de investigar este tipo de organizaciones criminales. Entonces, la condena completa y absoluta a estos actos y sí decir que es muy importante que estos no queden impunes precisamente para que nuestro gobierno pueda mandar el mensaje contrario, ¿no? Cruzar una línea así en donde además de victimizar a la sociedad se está atentando directamente contra las autoridades que nos tienen que proteger, pues definitivamente es inaceptable y esto no debe quedar impune. Ahora, dicho esto, de ninguna manera me parece que esto debería autorizar respuestas inmediatas de este manodurismo clásico con el que se tiende a responder a este tipo de actos, independientemente de que habrá un sector de la población que los pida, sino todo lo contrario, ¿no? Con la ley en la mano vamos a investigar hasta dar no solo con los autores materiales, sino también con los autores intelectuales de esto. Vimos que las autoridades actuaron muy rápido, la nota hablaba de cateos, varias detenciones,
que llevaron incluso a los decomisos de un montón de armas. Y a mí me parece que lo más interesante es tres discusiones. La primera, pues, cuál es el sentido histórico de las detenciones de operativos como estos, motivados muchas veces por actos pues criminales tan importantes como lo que vimos hoy. Me queda claro que hace mucho no teníamos un precedente así, al menos no en la Ciudad de México. Sin embargo, sí solidarizarnos con lo que muchos estados viven, ¿no? Ya lo habíamos visto con lo del juez federal en Colima, pero también habíamos visto pues hace pocas horas el asesinato de varios policías en el estado de Guanajuato, lo mismo en el estado de Guerrero. Ese histórico, digamos, de cómo se han resuelto estos casos nos dice que muchas veces nos detenemos en la detención de los autores materiales, pero no damos precisamente con cuáles fueron realmente las mentes detrás de esto o las personas que en una cadena de mando, en una estructura criminal, pudieron ordenar, planear y generar toda la logística necesaria, la inteligencia, la información para lograr este tipo de ataques. Una segunda cosa que me parece muy interesante y que se desprende directamente de este atentado es la discusión de tráfico de armas. Ahí me parece justamente que el gobierno de México reaccionó relativamente bien en la figura de Marcelo Ebrard, sí, justamente a volver a poner este tema en la agenda y en la agenda bilateral con los Estados Unidos, porque el hecho de la disponibilidad de estas armas de asalto, claro, pues es sin duda una de las agendas pendientes. Y tercero, pues el tema de la reacción de Claudia Sheinbaum, que pese a que a mí el actuar de ella me gustó que además en todo momento, pese a las preguntas muy repetitivas, poco informativas de algunos medios de comunicación, ella siempre estuvo del lado del debido proceso, de que se investigara y de respetar el rol de la Fiscalía en dar más información sobre los sucesos. Lo único que no me gustó fue la presencia justamente del mando militar ahí con ella, no porque estuviera ese mando, sino porque ahí se dio digamos, como una confesión de parte en donde claramente lo que se demuestra es que no se respeta el principio de separación funcional de las personas que ejercen algún tipo de mando en la Guardia Nacional, porque se presentó al mismo tiempo como mando de la Guardia Nacional que como responsable de la zona militar número 1. Bien. Eder, ¿qué más agregar a lo que ya dice Lisa? Por supuesto, una condena, y qué bueno que el secretario está bien. Por lo menos ya vimos hoy en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Santiago Nieto, pues una fotografía inusual, porque también se veía ahí un paquete de armas en una esquina del cuarto del hospital en donde está encamado, pues el secretario Harfuch. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué quisieras destacar al respecto de este ataque, que sin duda no tiene precedentes en la Ciudad de México? Sí, eso justamente, que no hay precedentes de este nivel de confrontación entre las distintas fuerzas de los grupos organizados, del crimen organizado y las fuerzas del Estado en la Ciudad de México, a pesar de que hubo en el sexenio anterior un fortalecimiento de dos grandes cárteles que operan como franquicias por delegación o por alcaldía ahora, y no hubo nunca una respuesta tan fuerte de parte de los grupos del crimen organizado hacia las autoridades. El que ahora lo haya significa que algo les está incomodando en la manera en la que se está operando. También a mí me parece que es muy destacable la coordinación que hay entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. ¿Y por qué es destacable? Cualquiera que conozca, y todo el mundo sabemos, la cercanía de la jefa de gobierno con el presidente de la República y la permanente comunicación que hay entre ellos, y destaca precisamente porque contrasta profundamente con lo que está sucediendo en otros estados. En este caso hubo un lamentable atentado que, por cierto, además de sumarme al repudio que comenta Lisa y a la celebración, porque está bien García Harfuch, también quisiera dar el pésame a las personas, a las familias de las personas que fallecieron, los policías, y de la señora que estaba pasando por ahí, que sin deberla ni temerla también fue asesinada en este cruce de fuego, en este fuego cruzado, perdón. Y regresando al punto, la coordinación que hay entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, lo dijeron tanto el presidente como el secretario de Seguridad, había una serie de amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación, no solamente en contra de García Harfuch, sino en contra de algunos integrantes del gabinete federal,
y lo que mostró la capacidad de respuesta ante este ataque fue precisamente que tienen inteligencia para combatir el crimen organizado, que tienen estrategias para que no logren su cometido, porque el objetivo, y digo, el arsenal que tenían estos sujetos demuestra que su objetivo era asesinar al secretario de Seguridad. Iban con todo. No lo lograron, por suerte, y no lo lograron porque hubo un buen operativo. Y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención, coincido plenamente con Lisa, no debemos sumarnos al punitivismo, este asunto de más teatral que nada de pedir mano dura, pero sí me llama mucho la atención positivamente que de inmediato hubo operativos, hubo detenciones y no hubo masacres, que eso es muy importante. La estrategia de seguridad no es la misma, aunque insistan en que sí es la misma. Y eso me parece muy destacable. Ojalá que este nivel de coordinación haya en todos los estados de la República con el gobierno federal. Bien. El viernes pasado, en efecto, hasta sobrevuelos de helicópteros hubo por toda la ciudad. Se confirmó que eran helicópteros precisamente de la policía capitalina que estaba realizando, digamos, estos operativos de vigilancia. ¿Cómo lo ves, querido Alfredo? El tema también, decía Eder, que los cárteles que operan en la Ciudad de México, yo me acuerdo que el sexenio anterior, el de Miguel Ángel Mancera, se la pasaron diciéndonos que no había cárteles de la droga en la Ciudad de México. Sí, y bueno, además de sumarme desde luego a las condenas por lo que le sucedió al secretario, también condenar esta actitud mezquina, miserable de muchas personas que insinúan autoatentado y demás teorías de la conspiración, que la verdad es patético. Y sí es extraña, bueno, resultó hasta un poco extraña la forma en la que se le informa al país que el cártel Jalisco Nueva Generación hizo esto en la Ciudad de México, porque nos enteramos a través de un tuit del secretario ya hospitalizado. La propia jefa de gobierno se enteró en el momento de que estaba dando su conferencia, entonces no me encantó esta forma en la que no se habló primero con la jefa de gobierno y la información llegó de esta forma. Pero bueno, haciendo a un lado esto, momentos muy difíciles los que vivimos la mañana del viernes. Hay un texto de pie de página de Alejandra Ibarra Chaul, esta gran reportera que siguió y cubrió el juicio del Chapo Guzmán, que nos pone en perspectiva la lectura generalizada del atentado contra lo que ha pasado realmente ya por décadas en la ciudad. Como bien dices, se ha negado la presencia del crimen organizado. El sexenio de Mancera lo hizo una y otra vez. Y lo que dice Alejandra es que esta lectura generalizada tenía como 3 puntos. Una, que el crimen organizado ya llegó a la Ciudad de México. 2, que si una balacera ocurre en una zona como en Las Lomas, puede suceder en cualquier sitio, el mensaje del que habla Lisa. Y 3, que el crimen organizado tiene un nivel de inteligencia y de sofisticación que puede alcanzar un funcionario de alto nivel. Y lo que nos dice Alejandra es que estas 3 suposiciones en verdad ignoran que el crimen organizado lleva décadas operando aquí, que decenas de ciudades ya en el país han vivido con la posibilidad latente desde hace lustros de verse en medio de una balacera, y que policías altamente especializados ya han muerto en la Ciudad de México. Refiere Alejandra episodios que salieron a la luz en el juicio del Chapo, que decía ella cubrió, donde Rey Zambada reveló que el cártel de Sinaloa operaba en la Ciudad de México desde hace 2 décadas. Sí. De hecho, dice que el Chapo llegó a esconderse en una casa del Mayo en Las Lomas cuando escapó de Puente Grande, y refiere también el asesinato de 3 policías de una unidad especial que de hecho había sido entrenada por fuerzas estadounidenses, por inteligencia estadounidense, y que de hecho aquí en la ciudad se llevaron a cabo los 2 primeros atentados en contra de José Luis Santiago Vasconcelos. Entonces, no es una situación que le sea ajena a la ciudad. Desde luego, la forma en la que se presentaron los hechos, pues lo puso en perspectiva y en esta magnitud, ¿no? Y lo peor del caso es que en menos de 2 semanas el cártel Jalisco Nueva Generación ya hemos visto que está mandando mensajes tremendos en cuanto a asesinatos de la diputada de Colima, del juez hace una semana, y ahora el atentado contra García Harfuch, de que definitivamente es un mensaje, una declaración en contra del gobierno, lo es. Y hay que decirlo con todas sus letras. La verdad es que la guerra no ha terminado. La guerra que devastó y sigue devastando nuestro sistema de justicia, nuestro sistema penal, no va a terminar hasta que se termine de regenerar lo que se ha destruido, hasta que las redes de macrocriminales se desmantelen,
porque son las que permiten que los cárteles sigan proliferándose y reacomodándose, como claramente está sucediendo con el cártel de Santa Rosa de Lima y ahora con el Jalisco Nueva Generación. Y aquí es donde vienen las malas noticias, empezando por el presidente de la República, que no tiene claro el diagnóstico de las fallas en el sistema de justicia. Hoy vimos un episodio en la mañanera que refiere esto, y la verdad es que lo sabíamos lamentablemente desde que Morena presentó su plan, su proyecto de Nación 2018-2024, donde ignoraban a las fiscalías, no apostaban a fiscalías autónomas, funcionales e independientes, y además proponían ley de seguridad interior que se terminó convirtiendo en algo muchísimo peor. La militarización y la desatención que se le ha dado a las fiscalías, que le ha dado ese gobierno, va a seguir pudriendo las instituciones de justicia. Lamentablemente la 4T está convirtiendo el derecho penal en derecho del enemigo. Esto que dice Lisa, este discurso nefasto del punitivismo y de la mano dura, lo vimos por ejemplo ayer con una diputada del PES en esta sesión que hubo en la comisión permanente, donde decía que se justificaba la presencia militar y la militarización de la seguridad pública por el atentado de García Harfuch. ¿La guerra sigue, general? Sí. A ver, vamos a dejar que Eder conteste un poco, porque decía Eder que demuestra que la estrategia de seguridad de la 4T es distinta a pesar de lo que todo el mundo dice. Sí, a ver, ¿qué es lo que tiene tan molesto al cártel Jalisco Nueva Generación? Que lo han anunciado una y otra vez. La estrategia del gobierno federal, justo como bien dice Alfredo Lecona, en el asunto de desmantelar estos grupos de crimen organizado, ha sido perseguir el dinero. La cantidad, casi 2,000 cuentas se le han congelado al cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido detenciones, insisto, sin cometer masacres. De cabecillas en la Ciudad de México, y se intenta hacer también en otros estados de la República, aunque ahí, como también bien dice Alfredo, el papel de las fiscalías, específicamente en Jalisco, juega un papel muy importante y terminan a veces bloqueando el ejercicio de la justicia. Hay una estrategia completamente diferente. La violencia no ha parado, eso no lo podemos ocultar. Quien diga eso está mintiendo. La violencia sigue siendo muy cruda en este país, pero la estrategia para combatir a los grupos del crimen organizado que tiene tan molestos a estos sujetos es precisamente la de perseguir el dinero, hacer investigaciones sólidas y detener y desmantelar a los cárteles. Además, en lo profundo, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es quitarles la carne de cañón que son las juventudes. Y déjame eso hacer una pausa de rapidísimo. Tenemos en el siguiente bloque programado hablar sobre el tema de la marcha del orgullo LGBTI+, pero quisiera ver si podemos de producción mandar eso al último bloque, para que en el siguiente bloque hablemos sobre la presentación del informe de Naciones Unidas sobre las drogas, sobre esta campaña de Apoya No Castigues, porque además creo que se conecta un poco con la discusión que estábamos teniendo ahorita, para no perder, digamos, el hilo de la conversación. Hacemos una pausa y vemos si podemos regresar entonces para hablar con el tercer bloque en lugar del segundo, que es el tema de la regulación y del tema del informe que presenta Naciones Unidas sobre consumo de drogas en el mundo. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.